¿Cómo van, hermanos? Un placer verlos, un placer estar con ustedes. Continuamos con el libro de Marcos, ¿cierto? Venimos hablando del siervo perfecto y hoy quiero que me acompañen a leer una porción de este libro de Marcos que el pastor nos ha venido dando como guía para las predicaciones y para las enseñanzas de estos últimos domingos. Y vayamos directamente al versículo 20. La semana pasada vimos con el pastor la elección de los 12 apóstoles y lo poco calificados o nada calificados que estamos cualquiera de nosotros para el ministerio, para el servicio, pero sabemos que es el Señor quien hace el trabajo en nosotros a través de su Espíritu Santo. En los siguientes versículos vamos a ver que el Espíritu Santo también estuvo involucrado en la obra de Cristo. Y leamos entonces Marcos capítulo 3 al 20, 3:20 al 30, que dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno que puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de estar aquí juntos en comunión, recibiendo este alimento tuyo, Señor, que viene de tu mano. Retira de mi boca cualquier palabra mía, Señor, y pone en nuestro corazón tu palabra limpia, transparente, pero, Señor, que haga la obra de tu Espíritu en nuestro corazón también. Gracias, Señor, en Cristo. Amén. Bueno, hermanos, entonces comencemos con esto. Este tema es la blasfemia contra el Espíritu Santo y está en estos versículos. Vamos al contexto. Ustedes ya estuvieron viendo acá, o leímos en estos 10 versículos, lo que estaba pasando. Entonces, en contexto, ¿qué dice? La fama de Jesús había aumentado, ¿cierto? Ya para este momento estaba aumentada la fama del Señor Jesús, y la multitud lo seguía mucha gente. En segundo lugar, ya había llamado a los 12 apóstoles, ya había un ministerio replicado en los apóstoles y había una designación para cada uno de ellos. Y tercero, los religiosos de la época ya querían prenderlo y matarlo, porque ya sentían que para ellos Jesús era una amenaza. Entonces, en este contexto pasa algo, y es estos 10 versículos que el Señor nos está presentando en el libro de Marcos. Pero hay algo que ocurre en los primeros versículos, y es que los suyos no creían en Él. Eso es parte del contexto también. Los que pertenecían a su familia, a los de su casa, a Él, no creían en Él, no comprendían la magnitud de la obra y el sacrificio que esto requería. Vayamos al primer versículo. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos, ¿quiénes ellos? El Señor y sus discípulos, porque viene el contexto de arriba, ni aún podían comer el pan. Cuando lo oyeron los suyos, ¿quiénes son los suyos? Su familia, los que pertenecen a su círculo de amigos, los más cercanos, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. ¿Qué te pasa, Jesús? Que ni descansas ni comes pan. Y en estos versículos para mí llegó una primera reflexión, y es: ¿cómo nosotros podemos no entender el sacrificio de los hombres que están dedicados de lleno al ministerio? Pensaba yo que muchos de los pastores de nuestras iglesias con dificultad pueden llevarse el pan a la mesa, ¿sí? Y
con mucha más dificultad descansar. Cargan con nuestros problemas, mis queridos hermanos, cargan con nuestras dificultades. Me imagino que los pastores de nuestra iglesia, y la bendición que tenemos del pastor acá, es que muchas veces tampoco dejan sus problemas de lado, y los nuestros no los dejan de lado y los tienen permanentemente en mente. ¿Pero qué te pasa, pastor? ¿Dejaste tu vida para dedicarte al ministerio de una iglesia que no te reconoce? No es el caso, ocurre, ¿sí? Amamos a nuestro pastor, y en las iglesias de Bogotá también veo que hay mucho reconocimiento, pero lamentablemente hay iglesias donde no hay reconocimiento por el trabajo que hacen los ministros. Familias verdaderamente sacrificadas, entregadas. Y en estos días el Señor me ha puesto a ver con esta palabra que cómo era para los suyos, los que estaban alrededor, que decían, nos lo vamos a llevar, vamos a aprenderlo, porque dicen, está fuera de sí. Qué lindo versículo para que nosotros comencemos como aquí a la entrada ver esta reflexión y decir, cuán fuerte es el ministerio. Qué difícil para nosotros es entender el sacrificio de los hombres de Dios que se dedican a guardar la grey. Es importante que lo veamos. Y sigue diciendo, versículo 22. Entonces, pero vamos a Marcos 8, ya que está en el mismo libro, con eso no perdemos tanto el contexto. Fíjense a alguien que estaba allí también, que no entendía la magnitud del ministerio, y es Pedro. Dice en el 8:31 de Marcos, y comenzó a enseñarles Jesús a sus discípulos que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a convenirle. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, ¿cómo te vas a poner en esas? No te pongas en esas. Mira, te van a maltratar, no lo necesitas, ven, más bien tratemos de hacer las cosas por otro medio. Pero él, volviéndose y mirándole a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y el Señor Jesús, en el capítulo 3 de Marcos, tenía clara la película, como dice el pastor, tenía clara la película de tener los ojos puestos en la obra de Dios. Y la obra de Dios significaba el sacrificio y el amor por la gente que le había sido entregada. Seguimos entonces, y en el versículo 22 dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y este es un punto importante, que es el que empieza a marcar el resto del texto, y dice que hay un juicio sobre el ministerio de Jesús. Alguien abrió la boca y dijo, es por Belcebú que él está haciendo esto. Y en el último versículo dice, en el versículo 30, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Y hay una crítica directa sobre las intenciones y el origen de las obras del Señor. Y dijeron que tiene espíritu inmundo. Vamos a Mateo capítulo 12, que es el Mateo capítulo 12, que es, digamos, que el paralelo de este texto de Marcos. ¿Y qué dice? Mateo 12:22 es el tema donde está. En ese mismo contexto, aquí como que Mateo lo abre un poquito más, ¿sí? Y explica un poquito más en detalle qué fue lo que pasó, porque aquí simplemente nos estaban diciendo que ya los escribas lo estaban juzgando. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos, él les dijo, todo reino dividido, y todo esto le dice. Entonces, vamos a adelantar un poquito. Y dice, bueno, aquí es donde habla también acerca de, en 31 este mismo dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres,
Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿qué? No les será perdonada. Entonces, ahí viene lo que es la respuesta del Señor Jesús en nuestro versículo base, que es el versículo 28 al 30, dice: de cierto, cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sea, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Esta respuesta del Señor Jesús es uno de los textos que ha generado, digamos, más discusiones. Salen teorías de qué es lo que significa realmente que no van a ser perdonadas la blasfemia del Espíritu Santo, qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y salen como diferentes líneas de pensamiento. ¿Qué pasa con esas líneas de pensamiento, mis queridos hermanos? Que confunden, ¿sí? Enredan y sobre todo, y lo peor de todo, es que entristecen y asustan al creyente. Por ejemplo, hay una línea que sale de esto que dice: hay un pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Eso es lo que decimos nosotros. Ahora vamos a ver qué argumentos le encontramos a eso, ¿sí? Pero mi hermano, ¿será que yo puedo cometer? Y he visto cristianos que dicen: ¿será que de pronto yo cometo el pecado imperdonable? ¿Qué tal vaya y yo cometa el pecado imperdonable? ¿Sí? Y me muera y ya no tenga perdón, ¿cierto? Si tú me dices que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Hablar mal, ¿cierto? Decir algo en contra del Espíritu Santo. A veces con nuestros actos hemos blasfemado contra el Espíritu Santo, ¿cierto? Puedo decir: yo soy creyente, pero hago obras de Beelzebú. ¿Esto es blasfemia contra el Espíritu Santo? O sea, somos reos de juicio eterno. Vamos a ver. Otra cosa es que sale de aquí: cualquier pecado es imperdonable si no se confiesa. Alguna vez un pastor me dijo: si hay un pecado que no confiesas, ese pecado se queda ahí. Y yo me voy con ese pecado. Y el día que mueras, hermano, llegas allá con el pecado. ¿Y usted qué trae ahí? No, un pecado. ¿Qué pasa? No, es que se me olvidó confesarlo y se me acabó el tiempo y ¿sí? Se me vencieron los términos. Se vencieron los términos y llegué con el pecado. Pero había un tiempo, una amnistía y todo eso. ¿Qué pasa? No lo confesé, Señor, de aquí lo traigo. ¿Qué pasa? ¿Puede entrar pecado en el cielo? No puede entrar pecado en el cielo. De tal manera que ese pecado o me lleva al infierno o simplemente no entra. Vamos a ver qué dice la Biblia, porque la Biblia es muy clara en eso. ¿Los estoy confundiendo, hermanos? No es la idea. Así que si alguien está confundido, desconfúndase. Porque la idea es que le saquemos el mejor provecho a la palabra del Señor y estemos gozosos en saber que hay verdades muy bien cimentadas, claras, que nos dan esperanza, ¿sí? No susto, sino esperanza. Uy, perdón la letra otra vez, yo cometo unos errores con los colores. Sí, no se ve nada. No sé en qué estado yo las hago estas presentaciones, ¿sí? Partamos del hecho de que las hago sobrio, ¿cierto? Qué locura de color. Dice: la blasfemia contra el Espíritu Santo lleva al hombre directamente al infierno sin posibilidad de perdón. De una blasfemia contra el Espíritu Santo, lo siento, chao, next. Listo. Y lo otro es que Jesús en este momento, en este caso que estaba diciendo, se refiere a la blasfemia hecha al Espíritu Santo solo en el tiempo en que Cristo cumplió su ministerio en la tierra. ¿Sí? Es otro corriente que dice esto. Y estuve leyendo, investigando, y ninguno se compromete con ninguna, y nadie como que la defiende a capa y espada. Porque hay cosas que de pronto la Biblia no nos da muchos argumentos, pero de igual manera tampoco vamos a defender lo que no tiene suficiente soporte, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a hacer un paréntesis y entendamos lo que es el tiempo de la obra de Cristo. ¿Amén? Dios es eterno, ¿cierto? Pero la eternidad no es horas y horas y horas interminables
Porque las horas, segundos y minutos son una creación del Señor. El tiempo nos da a nosotros la limitación que tenemos. El término de eternidad es que está por fuera de ese tiempo, no pertenece al tiempo. Por eso es que Salmos capítulo 90, versículo 2 dice: antes que naciesen los montes, antes de la creación, y formases la tierra y el mundo, la creación tuya, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes de la existencia del tiempo, y desde el tiempo, y después del tiempo, tú eres Dios. O sea, tú estás fuera de eso. Ese es el término de eternidad. Pero quiero contarles algo lindo. Miren esta gráfica acá, que sí está como más o menos decente, ¿cierto? El absoluto Dios, si podemos... ¿Esto es para señalar este rol, pastor? ¿O apago el computador? El absoluto, si pudiéramos ver la línea de la eternidad, que la eternidad no tiene línea porque estaríamos contando en términos de tiempo, ¿cierto? Si pudiéramos verlo como una línea, hay un momento en la eternidad que el Señor tiene una participación en el tiempo. El Señor eterno se limitó y vino en forma de hijo a participar de la temporalidad y de la limitación del hombre, y lo dice en Gálatas. Si quieren, busquémoslo por favor. Gálatas 4, 3 al 5, que dice: desde el 3 dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, tiempo pasado, ¿cierto? Pero cuando vino, ¿qué? El cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido de la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hubo un tiempo que el Señor designó. Dijo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, acá, el Señor tenía designado un tiempo. Él, en su eternidad, fuera del tiempo, designó un tiempo que Él iba a coexistir con nosotros en su limitación. El Dios eterno iba a tener una participación de temporalidad. Eso es algo maravilloso, que quizás nosotros no podemos entender tan claramente, pero es una bendición porque ahora Él fue partícipe de nosotros y nosotros somos partícipes de su eternidad. Amén. Esa es la obra del tiempo que tuvo Jesús. Ahora, vamos al capítulo 4 de Lucas. En el capítulo 4 de Lucas, el Señor Jesús hace alusión a una profecía de Isaías que habla de este tiempo de temporalidad que el Señor iba a tener para compartir con nosotros y hacer su obra de redención. ¿Sí? Dice Lucas capítulo 4, versículo 16. Jesús está en Nazaret y, como era de su costumbre, el día de reposo fue a la sinagoga. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los hombres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Hoy ustedes están viendo cómo el Espíritu de Dios se hace partícipe de una obra que fue designada por Dios desde su eternidad para un tiempo. Y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido el Señor con el Espíritu para hacer una obra. ¿Cuál? La obra en el tiempo en que Jesús estuvo en la tierra. Ese Espíritu de Dios que el Señor
con el que el Señor ungió al Señor Jesucristo fue blasfemado por los fariseos en ese momento. Fíjense lo que decía la profecía. Estos fariseos mostraron en ese momento toda su ineptitud en el entendimiento de las Escrituras. Porque Isaías lo decía, venía el Espíritu a hacer esa obra a través del cuerpo de Cristo. ¿Y qué dijeron los fariseos? Es Belcebú. Entonces es un rechazo directo al ministerio del Espíritu en el plan de salvación. El Padre envía, el Hijo se somete y el Espíritu habilita. Así en términos generales. El Padre envía, el Hijo se somete y el Espíritu habilita. ¿Y los fariseos qué dicen? Es de Belcebú. Por eso, digamos que la ira que le dio al Señor, ¿no? Digo, bueno, ustedes de mí pueden hablar lo que quieran, ¿sí? Pero el Espíritu con el cual fui ungido, no, ¿sí? Bueno, entonces ya vimos la importancia de esto, el tiempo, un poquito de doctrina, pero está bien. Ahora, volvamos a esto. Este tiempo de circunscrito en la línea de tiempo de la humanidad tiene 3 puntos claves. Dios propuso ese tiempo de Gálatas 4:4. El tiempo de Gálatas 4:4, ya todos entendemos Gálatas 4:4. Cuando te digan Gálatas 4:4, es el tiempo designado de Dios para la salvación. Ese tiempo de Gálatas 4:4 tiene la intención de que haya una nueva manera de comunicarse de Dios con la humanidad. Hebreos 1:1 dice, ¿qué dice? Dice, sí, por favor. ¿Lo tienes, Wilson? Señor, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 2 también. en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Amén. Hablaba a través de los profetas, ¿cierto? Ahora el Señor decidió que voy a hablar a través del Hijo. Entonces, Gálatas 4:4 es el tiempo en el que el Señor designó para que la comunicación y el mensaje fuera a través de el Hijo. Segundo, el mensaje era el mensaje de la gracia de Dios. Entonces, aquí adelante nos dice en Juan 1:14 que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En Gálatas 4:4 el Señor decidió darse a conocer a la humanidad a través de el Hijo, con una característica inmensa. ¿Cuál? La gracia. No era un Dios, no venía el Hijo de juicio, venía el Hijo de gracia. Gálatas 4:4 era el designio del tiempo para el tiempo de la gracia, donde el que ejecutaba era el Señor, habilitado por el Espíritu Santo, al cual los fariseos dijeron Belcebú. Cada vez como que le argumentamos más juicio a los fariseos, ¿cierto? Como que más condenas alrededor de eso. Pero pilas porque ahora vamos a hablar de nosotros, ¿sí? Bueno, y por último, el propósito de la redención. Alguien que me ayude con estos 2 pasajes, 1 Corintios 1:26 y Romanos 8:1-4. Pues mirad, hermanos, nuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Hasta el 31, 26-31, perdón. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios a lo que no es, para demostrar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual os ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Lee por favor el 30 nuevamente. El 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual os ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación
santificación y redención. Amén. Ese es el propósito. Ese es uno de los propósitos. Sabiduría, justificación, redención. Santificación. Y Romanos 8, 1 al 4 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, mis hermanos, para los creyentes abordamos estas 4 filosofías o corrientes de pensamiento, y comenzamos con la primera. Hay un pecado imperdonable, según Romanos 8, 1, que dice, ninguna condenación, y me ha librado del pecado, condenó al pecado en la carne, y no habría para nosotros ninguna condenación. No podemos tener un pecado que no se pueda perdonar y que nos lleva al infierno. El Señor ha cubierto todo. Hermano creyente, si alguien te dijo, pilas con el pecado imperdonable, ¿no? Y llega a la casa después por la noche, ¿habré cometido el pecado imperdonable? ¿Sí? Para el creyente no hay pecado imperdonable, porque la obra de Cristo, en el tiempo en que Cristo vino, hizo una obra completa, perfecta. Así que, hermano, veo gente descansando, respirando tranquilos. Hicieron así. Yo creí que había ya cometido el pecado imperdonable. No, mi hermano, relajados. Bueno, cualquier pecado es imperdonable si no se confiesa. Y volvemos a lo que decía 1 Corintios. Más por el que estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Lo nuestro es un asunto de posición. El creyente en Cristo no es, sino que está en la santidad, ¿cierto? Es visto como santo. A veces decimos, Señor, tú me ves como santo y no soy digno. Pues sí, no eres digno, pero es que Él en su soberanía te puso y nos puso en santidad. Es una posición que nosotros tenemos. De tal manera que, mi hermano, si tú confundes la gracia con el libertinaje, es porque estás entendiendo la gracia. Puede deformarse, pero cuando uno dice, ¿pero por qué? Eso es alcahuetería del Señor, que todo pecado será perdonado, es verdad. La gracia del Señor cubre todo pecado, porque yo estoy en posición de santidad, de justificación y de redención. Amén. Esa es mi posición. Es decir, mi posición en Cristo, no mi posición doctrinal, esa es mi posición en Cristo. ¿Sí? Nuestra posición en Cristo. Por lo cual, esta teoría también sale. Ahora, si hay alguien aquí que que se argumenta, no quiero en este momento pues causar una controversia doctrinal, simplemente veo estos argumentos, después podemos sentarnos y charlar sobre eso, ¿ok? Por eso no vamos a pelear. Bueno, Juan capítulo 5, 24 nos dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo lleva al hombre directamente al infierno sin posibilidad de perdón. Estoy hablando para creyentes. Y para el creyente dice que ha pasado de muerte a vida. Tú no vas a ir al cielo. Tú ya estás en el cielo. Amén, ¿cierto? Ya estamos en el cielo. ¿Acaso no dice Efesios que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo? Ay, a ver si el Señor me da la entrada por lo aquello del pecado, que no sabía si era imperdonable o no. ¿Sí? No, ya estás en el cielo, mi hermano. Vive con el gozo de estar en el cielo. Compórtate como que ya estás en el cielo. Y vive porque estás en comunión con los santos. Mi hermano, malas noticias. Los que están a tu alrededor
vamos a estar por la eternidad contigo. Ya, no hay más que hacer. ¡Qué gozo! Estamos en el cielo, ya estamos en la eternidad. Es decir, no puedo pasar de muerte, de vida a muerte. He pasado de muerte a vida, pero no dice la Biblia que pase yo de vida a muerte, así que tampoco. ¿Qué a Jesús se refiere a la blasfemia hecha al Espíritu solo en el tiempo en que Cristo cumplió su ministerio en la tierra. Y yo personalmente he tenido esa posición. Pero, mis hermanos, no le voy a dar un chulito todavía a esto porque quiero que entendamos un poco algo. Otra vez la letra, sí. Voy a tener que pedir a alguien que haga las presentaciones por mí. Pero es lo mismo que decía atrás. Jesús se refiere a la blasfemia hecha del Espíritu Santo solo en el tiempo en que Cristo cumplió su ministerio en la tierra. Y volvemos aquí a esto, pero fíjense que vamos a ponerle un adicional. Mateo capítulo 12, 31. Si alguien no lo alcanza a ver allá, léalo aquí arriba. Si no lo lee, tampoco no alcanza a ver la letra de su Biblia. Tenga fe, hermano. Dijo que todo pecado, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. 32, pastor. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Amén. Entonces encontramos una palabra que dice, que nos saca de lo circunscrito que yo siempre entendí, que era solamente en el tiempo de que el Señor estuvo en la tierra, y ahora Mateo 12:32 me dice, en este siglo y en el venidero. Generalmente la Biblia no se refiere al siguiente siglo como el siguiente siglo, dentro de 100 años, o sea, ya se cumplieron los 100 años, pasa un día, papito, tranquilos, blasfemia, no. Se refiere al tiempo, aquí y ahora y siempre, en cualquier momento. No será perdonada la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dios. Entonces eso nos pone en que entonces volvemos, ahora que está vigente la blasfemia contra el Espíritu Santo, la cual no será perdonada. Entonces, vamos a ver dos versículos aquí, por ejemplo, Marcos capítulo 6. He tratado de mantener las citas entre el mismo libro. 6:11 dice, cuando envió a los discípulos, a los 12 discípulos, dice, y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Qué hizo esa ciudad? Rechazó el Evangelio de Dios, administrado por el Espíritu Santo. Y dice, de cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Amén. O sea, este versículo también nos habla de la permanencia de un juicio para el rechazo de la obra de Cristo. ¿Sí? Y Hebreos 10:26. Dios mío, ¿por qué encontré yo Hebreos 10:26? Debía haberlo dejado quieto ahí. El autor de Hebreos está hablando a los hebreos, ¿sí?, que ya conocían de la palabra y que ya se les había llevado el Evangelio, ¿sí? Y dice, 26, hizo hasta el 29, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotare el Hijo de Dios y tuviere por
inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciere que afrenta al Espíritu de gracia, y estamos hablando del Nuevo Testamento. ¿Qué le queda? Una horrenda expectación de juicio y un hervor de fuego. ¿A quién? A los que, habiendo ya conocido la verdad. Entonces algunos dicen, esos son creyentes, ¿sí? Y entonces sí hay posibilidad, mira hermano, sí hay posibilidad de que uno se vaya al infierno, porque entonces el que peca voluntariamente se va al infierno. Que nadie se salga antes de escuchar la explicación, ¿cierto? Hay quienes se argumentan y dicen, sí se puede vivir en el infierno si peca voluntariamente. Vamos a ver eso con un poquito más de detalle. Así que a esta teoría yo no le puse chulo ni le puse cruz, pero le puse un más o menos, ¿cierto? Y yo en esta semana, gracias pastor por haberme permitido la oportunidad, me quité un velo que tenía de doctrina, ¿sí? Pero obviamente lo mismo, si alguien en este momento y en esta sala cree que es eso, bueno, está bien hermano, tranquilo, puede ser. Igual, no creer en mí no es el pecado imperdonable, así que tranquilo, puedes no creer en mí. Pero fíjense lo que está diciendo Hebreos. Hebreos está hablando a quienes directamente pecan, pisotean la sangre de Cristo. ¿Qué es pisotear la sangre de Cristo? Voy a hacer una explicación de esto antes de que sigamos. Dice en el versículo 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿A quién se está refiriendo? A aquellos que entendemos el plan de salvación de manera intelectual, pero que no hay una transformación en el corazón, sino que deliberadamente se niega la sangre de Cristo. ¿Me incluye ahí? No. Aquellos que deliberadamente niegan el Evangelio entendiéndolo intelectualmente. ¿Cómo? Aquellos que están presentes entre nosotros y que llamándose cristianos actúan como no cristianos y viven como no cristianos y no se han sujetado a la sangre de Cristo para la redención de pecados, ni han creído con sus hechos en la obra del Espíritu Santo, sino que simplemente puedo ser un cristiano de nombre y blasfemar el nombre de Cristo y el nombre del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, les voy a decir una cosa. Para que todos tengamos la razón con que fue en el tiempo de Cristo y que no, y que sigue en el tiempo de Cristo, vamos a hacer algo diplomático. Hoy aprendí que en los dos tiempos, fíjense esta gráfica lo que dice, ahora está al contrario, está Gálatas 4:4, el tiempo terrenal de Cristo, pero después el tiempo de la iglesia, que es el tiempo que estamos viviendo nosotros acá. Entonces, al principio, ¿qué hacían los fariseos? Atribuyen a Satanás la obra del Espíritu, ¿cierto? Obra del Espíritu es obra del Espíritu. ¿Qué está pasando ahorita, mis hermanos? Atribuyen al Espíritu Santo la obra de Satanás. Gran liberación, gran momento, derrumbados 500 en un estadio, profecías, palabras. ¿Eso es obra del Espíritu Santo? Eso es la blasfemia actual, porque se le está asignando al Espíritu Santo la obra de Satanás. Entonces podemos decir, para que todos estemos contentos, en el tiempo de Jesús blasfemaban contra el Espíritu, asignándole a Satanás las obras del Espíritu. Hoy al Espíritu Santo se le asignan las obras de Satanás, y eso, hermanos míos, es blasfemia. Es blasfemia. De tal manera, mi querido hermano, que cuando alguien entre nosotros dice que es creyente, y volvemos entonces a Hebreos capítulo 10, y dice, mis obras son del Espíritu. Mentiras, son obras de Satanás. ¿Entendido? Bueno, entonces
1 Timoteo 4:16, tranquilos, no lo busquen, le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, estaba hablando a un creyente, esto no está hablando de que se va a salvar del infierno, ¿sí? Sino que se va a salvar de dar un mal testimonio, de caer en pecado. Ahora, cuídate a ti mismo, es el mensaje de hoy. Cuídate a ti mismo y cuida de la doctrina, porque así podrás ser bendición para los demás. Y no blasfemarás el nombre del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros creyentes podemos estar blasfemando el Espíritu Santo. Lo podemos hacer. ¿Tenemos condenación por eso? No. Más dolor para nosotros, porque somos deliberadamente perdonados. Entonces, mis hermanos, hay blasfemia de los creyentes, pero también hay blasfemia de aquellos que siguen diciéndose creyentes, no son realmente creyentes. Invito a todos los que están aquí presentes a que seamos conscientes de cuál es nuestra verdadera relación con Cristo. Si estoy siendo un asistente, que es blasfemo. Ahora, mi hermano querido, al llegar a la presencia de Dios, ¿tendré perdón? ¿Tendrá perdón esa persona? No. Entonces, simplemente es que no ha permitido que la obra del Espíritu Santo se haga efectiva en su corazón, en su vida. No fue porque comete un pecado. Cualquier pecado es perdonado, pero cualquier persona que está por fuera de Cristo será condenada. Ahora, hermanos, reflexionemos muy bien en qué posición estamos, en dónde estamos. Quiero agradecer al Señor por esta palabra que nos trae hoy. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Rechazar el plan de salvación. Rechazar la salvación que el Señor nos trae. Que nos llevará a los hombres a condenación. Aquellos que estamos seguros realmente de que el Señor está en nuestras vidas y que el Espíritu Santo ha hecho su obra en nuestras vidas. Que el Señor nos libre de estar blasfemándolo por ahí. Pero gracias al Señor porque hemos tenido salvación eterna. Desde ya estamos presentes en Cristo. Permítenos, Señor, dar muestras de nuestra posición celestial. Y gracias, Señor, por nuestra posición celestial. Amén. Señor del cielo, gracias por tu bendición. Gracias porque estamos ahora reunidos alimentándonos, Señor, de la linda palabra que tú nos has dado a través de Marcos capítulo 3. Gracias, Señor, por las enseñanzas que el pastor nos ha dado a través de este libro. Gracias por su ministerio, Señor. Gracias por el ministerio de tantos pastores que sacrifican sus familias, Señor, por atender la grey. Y gracias, Señor, por la seguridad de salvación que tenemos los creyentes. Te pido, Señor, por aquellos que todavía están jugando con la verdad, que conocen la verdad pero juguetean con ella. Te pido que les libres, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.